Buenos días, compañeros y maestra. Como parte del módulo 100 antecedentes de la psicología, unidad 5, el impacto del evolucionismo en la psicología, les presento mi video explicativo con base en el tema el evolucionismo en psicología. Mi nombre es Katia Aguirre Isabel Zacapala y soy alumna del grupo 9135. En este video vamos a abordar 3 subtemas, de los cuales les hablaré a continuación. El primero es la herencia de Darwin. Aquí vamos a realizar un breve recorrido sobre los antecedentes más significativos de la teoría de la evolución hasta llegar a Charles Darwin. Personaje que analizaremos con mayor profundidad, enfatizando en sus aportes y cómo estos influyeron en la psicología. Después de esta breve introducción, comenzamos. El pensamiento evolucionista y la teoría de la evolución tienen antecedentes muy remotos. Comenzaremos con Anaximandro, quien pensaba que la vida había tenido su origen en el agua y que los peces habían sido los primeros habitantes de la Tierra. Fue hasta la primera mitad del siglo XIX cuando esta teoría se asienta con solidez e invade diversos campos, influyendo principalmente los cambios sociales que se estaban experimentando en esa época, como fue la Revolución Industrial y la época del Romanticismo. Charles Lyell, geólogo inglés, creador de la visión moderna de esta ciencia, escribe los Principios de Geología entre 1830 y 1833, donde defiende el evolucionismo geológico y defiende un principio de uniformidad. Posteriormente, Leclerc, conde de Buffon, en su Historia Natural publicada en Francia entre 1749 y 1804, afirmaba que las especies cambian en relación al medio. Por otra parte, Lamarck, naturalista francés, difundió una teoría de la evolución relacionada con el comportamiento. En su teoría filosofía se basa sobre lo que ha venido a llamarse herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck levantó mucha polémica, llegando incluso a ser la teoría evolucionista más importante antes de Charles Darwin. También tenemos los aportes de Spencer, un filósofo inglés que publica un artículo donde la evolución era el principio explicativo para la diversidad de formas de los seres vivientes. En 1885 aparecen sus principios de psicología y la postura de Spencer es la de un asociacionista sobre ciertas bases procuradas por la biología y las leyes de la herencia. Como podemos visualizar, es sobre todo en el campo de la biología donde el evolucionismo alcanza un desarrollo más importante y sistemático. Siguiendo los pasos de esta teoría de la evolución, llegamos hasta Charles Darwin, quien nació en 1809 en Londres. Darwin fue un apasionado por la zoología y la botánica. Le preocupaban los temas de supervivencia y la continuidad de las especies. Con estas aficiones e inquietudes, Charles Darwin realiza un viaje. A este viaje fue invitado por el naturista John Stephenson, profesor de botánica, quien como botánico oficial del Beagle. Esta experiencia fue el origen de su inmensa y fecunda obra, de la cual recupero 4 principios. El primero es que en cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. El segundo, desde el nacimiento, en cada especie, los individuos se diferencian entre sí, estando unos mejor dotados que otros para la supervivencia. Producto de estos 2 principios, llegamos a un tercero, que dice que es necesario que para que sobrevivan unos pocos, perezcan los demás. Por supuesto, los que sobreviven son los mejor dotados.
Y el cuarto principio que menciona que en esta lucha continua por la vida se ponen en juego habilidades en determinadas circunstancias que dan como resultado la adquisición de nuevas habilidades o el desarrollo de las que ya tenían, llegando a un momento en que esta adquisición o desarrollo se posee y posteriormente se transmite a su descendencia. Fue así como en 1858 Darwin había reunido ya las pruebas suficientes y datos concretos que le permitían apoyar con solidez sus teorías. Y fue hasta el 24 de noviembre de 1859 que se publicó por primera vez la edición de su obra El origen de las especies por selección natural, o también conocido como la conservación de las razas favorecidos en la lucha por la vida. A partir de ahí, Darwin sería famoso, pero también causaría mucha polémica. Y también en 1871, Darwin publica La descendencia humana y la selección sexual. Aquí, en esta obra, aplica la teoría general de la evolución a la especie humana, considerando al hombre como un animal superior con un cerebro anormal y haciéndolo descender de un antepasado simiesco, padre a la vez del hombre y de los simios actuales. Con estos principios, Darwin afirma que el hecho de que las especies vivientes proceden de la transformación de otras anteriores, y con esto quedan asentadas las bases de la evolución de las especies, objetivo primordial de la obra de Darwin. Darwin afirma que el hombre es descendiente de un cuadrúpedo peludo dotado de cola, arbóreo, probablemente en sus costumbres y habitante del viejo mundo. Esta afirmación causó una protesta general. La sociedad decía que era la teoría más degradante del ser humano, porque implicaba que no hay Dios. Pero Darwin dio ese paso a pesar de las polémicas, afirmando que el hombre también es resultado de la evolución como los demás animales, y su teoría se estableció en el ambiente científico donde fue aceptado. Darwin no fue un psicólogo, ni intentó hacer psicología, pero sus afirmaciones contienen las llaves que abrirían muchos nuevos campos de investigación en la psicología. Entre ellos, sería la base del funcionalismo americano, futuramente de las teorías conductistas. Además, rompe la barrera que Descartes puso entre el hombre y los animales, dando origen o permitiendo el origen de la psicología animal. Posteriormente, la psicología comparada, la psicología clínica, la psiquiatría moderna, la psicología evolutiva, más recientemente la pedagogía, y también abriría esta posibilidad del estudio de las diferencias individuales. En el segundo subtema hablaremos de la influencia de Herbert Spencer, ingeniero civil y filósofo que se interesó tanto por la ciencia como por las letras. Nació el 27 de abril de 1820 en Derry. Fue fundador del darwinismo social en Gran Bretaña y uno de los positivistas más influyentes de su país. El pensamiento evolutivo ha tenido una influencia importante en las ciencias sociales debido a que analiza la continuidad entre los procesos naturales y la vida social. Por ello es que este personaje en 1852 publica un artículo donde la evolución era el principio explicativo para la diversidad de formas de los seres vivientes. En 1885 aparecen sus principios de psicología. En ellos se afirma que la mente puede ser comprendida como algo en evolución. Spencer había aceptado la evolución y trataba de justificar filosóficamente la idea de progreso. Defendía que la evolución social ocurre por un proceso de individuación con enfoque positivista. Busca una teoría de la evolución con la existencia de una ley universal que guía todo proceso natural y social. Spencer propone 5 principios de psicología.
El primero es la evolución como un cambio, el segundo, la adaptación a las condiciones externas impuestas por el medio, la tercera es la diferenciación, la cuarta es la utilidad de la función y la quinta son los reflejos, que son la reacción más simple, inflexible, indiferenciada y grosera. El tercer subtema que vamos a abordar son los trabajos en psicología comparada y psicología diferencial. Darwin, al señalar la continuidad y semejanza entre los animales y los hombres, provoca que en Inglaterra florezca la escuela de la psicología animal, que entusiasma el surgimiento de la psicología comparada en Estados Unidos, que surge desde el siglo pasado. La psicología comparada en el desarrollo histórico se puede destacar desde varios enfoques. Después de que Darwin publicara su obra sobre las emociones en el hombre y los animales, algunos psicólogos llegaron a la conclusión de que el animal tenía un cierto grado de inteligencia. Otros, partiendo del principio científico del reduccionismo, opinaban que el comportamiento animal dependía del instinto. Para otros, el animal aprendía por causalidad o por ensayo, error y éxito, naciendo así diferentes escuelas de psicología comparada. La psicología es la escuela anecdotista. Esta escuela se basa en la teoría darwiniana, llegando a afirmar que los animales superiores poseen una cierta capacidad, aunque rudimentaria, de razonamiento. Para probar esto, recogen con frecuencia historias anecdóticas de comportamiento de animales, y los trabajos más destacados de esta escuela son de John Lubbock, una obra sobre la vida de las hormigas, avispas y abejas, en la que al hablar de la vida social de estos insectos, se les atribuye cierto grado de inteligencia. Otro trabajo importante fue el del inglés George John Romans, en donde el animal tiene la capacidad para formar lo que él llamó receptos. Otra escuela que surge de la psicología comparada es la escuela instintiva, donde Spalding afirma que el instinto era algo real. Comprobó que muchas pautas de conducta eran específicas y obedecen a un mecanismo nervioso central que se transmite hereditariamente, haciendo estudios con pollos recién nacidos. La tercera escuela que surge de la psicología comparada es la escuela experimentalista. En esta escuela, los psicólogos experimentales trabajan en laboratorios, someten las variables a un control muy rígido, utilizan diferentes clases de aparatos como cajas problema, laberintos e instrumentos electrónicos para la presentación y registro de variables. En esta escuela aparece Morgan observando animales en su medio ambiente, que distingue reacciones innatas y reacciones adquiridas, que se consiguen por ensayo y error y refuerzo de reacciones exitosas. También admite la imitación como fuente de adquisición de experiencias. Otro personaje que aparece en esta escuela es Tolnick. Para él, los animales solucionan sus problemas por ensayo, error y éxito. Y Small, que usó por primera vez la rata como un animal experimental. Lache, por su parte, investigó aspectos de psicofisiología de los primates. Posteriormente le sucede Nissen, quien trabajó en psicología evolutiva de los chimpancés sobre temas de reproducción y comportamiento en general. También la escuela mecanicista, donde Noel pretendía explicar el comportamiento humano también como un tropismo. La perspectiva genetista o ambientalista, donde Tolman hace una cruza de ratas que demuestran ser más hábiles en solucionar problemas en un laberinto, y por otro lado, las ratas menos hábiles. Y entonces comprueba que la descendencia de las ratas que eran más hábiles, a diferencia de las que eran menos hábiles, pues su descendencia es más eficaz, es más hábil que la de las otras. Por último, la escuela de etiología animal. Su preocupación se centra en aquellas pautas de conducta no aprendidas,
comunes a todos los individuos de una especie, lo que se llamó desde la época muy remota el instinto, noción tan criticada por los psicólogos conductistas. Un etólogo trabaja recogiendo y describiendo lo más completamente posible el comportamiento del animal a lo largo de su ciclo vital, lo que pasa a constituir el etograma de esta especie. Al animal se le estudia preferentemente en su medio ambiente. Estas son las escuelas que surgen de la psicología comparada. Ahora vamos a abordar la psicología diferencial. Esta psicología diferencial se encarga del estudio de las diferencias individuales. Huarte debe ser considerado justamente el padre de la psicología diferencial. Las modificaciones que llevan a la mejor adaptación otorgan al sujeto diferenciado más posibilidades de proliferar y un mayor margen de supervivencia. Vamos a hablar sobre los trabajos de la psicología diferencial y el primer personaje o el primer trabajo que tenemos es el de Huarte, quien afirma que el temperamento depende de los padres. Enseguida, Lavater, por los rasgos fisonómicos, pretendía conocer las inclinaciones y el carácter de las personas. También Lombroso hizo una catalogación de los rasgos somáticos y craneanos que caracterizaban a los diversos tipos de delincuentes. Por su parte, Hermans, en la década de 1850, intenta medir la velocidad del impulso nervioso. En 1883, Galton, un personaje muy importante de la psicología diferencial, publicó la obra Investigaciones sobre el talento humano y su desarrollo. Sobresalen por su novedad la medición de la asociación y el estudio de las imágenes mentales. Galton también creía que las características psíquicas y físicas eran heredadas o medibles. Por último, Albert Binet, fruto de sus experiencias, fue la famosa escala de inteligencia y en 1905 publica en el New Psychology el primer test de inteligencia. Estas son algunas de las aportaciones y de los trabajos que existen como producto de la psicología diferencial. Con ello, llego a la conclusión de que la teoría de la evolución biológica por medio de la selección natural propuesta por Charles Darwin en 1859 es sin duda uno de los avances científicos que ha tenido mayor impacto en la vida, en la cultura y en las sociedades humanas. A partir de lo que hemos visto hasta ahora, ya es posible afirmar que las teorías de Darwin tienen implicaciones sobre la psicología por el hecho de que detrás de cada ser vivo existe un historial de interacciones entre unos rasgos y el medio ambiente en el que aparece. Hace que el estilo de comportamiento, que también puede ser un rasgo no físico sino psicológico, pueda ser analizado de otro modo. Los principales aportes de Darwin a la psicología fueron su énfasis en los instintos como elementos biológicos que determinan ciertos comportamientos, la importancia del estudio de las diferencias individuales y cuando escribió La descendencia humana y la selección sexual en 1871, donde propuso que existía una continuidad de los procesos mentales entre los humanos y otras especies, da inicio a la psicología comparada, una de las más grandes aportaciones que realiza la teoría de la evolución, que como su nombre lo indica, se basa en comparar los comportamientos de las diversas especies no humanas entre sí, así como los humanos con otras especies. Y por último, el concepto de adaptación, que es fundamental en las psicologías. Así, también les comparto la bibliografía que utilicé a lo largo de la recopilación de información de este video y me despido de ustedes. Muchas gracias.